Buenos días, buenas tardes y buenas noches. En el caso de hoy pienso como una reflexión de Jueves Santo y al mismo tiempo como una crítica directa que quiero hacer a la figura de Plinio Correa Oliveira. Tener en cuenta un problema muy grande y es de un hombre que primero nace en una familia de buena clase, en una familia de buena clase que no tiene nada que ver con la situación de un Brasil pobre. Entonces, quiero hacer la reflexión del día de hoy, criticando la figura de Plinio Correa Oliveira como fundador y como alma y como espíritu sustentador. Sí, también es Dios dentro de esta organización de la TFP y también dentro de la organización de los Heraldos del Evangelio, Caballeros de la Virgen, que adoptan su ejemplo y sus palabras. Para que tengamos en cuenta, me estoy basando en la entrevista que está del 14 de diciembre de 1988. Está en YouTube, en cualquier video se puede encontrar. Hay unos buenos videos que han subido de él. Y es para que uno se pueda percatar más o menos que es un pensamiento que tiene ciertas vigencias, pero que ya no sirve, ya no aplica. Es así de sencillo. Por más que usted admire esta figura, yo lo invito a que revise la vigencia de ese pensamiento hoy en día. Hoy en día es mucho más difícil convencer, creo que estas personas de posiciones extremas de ultraderecha, porque nos hallamos ante un fenómeno de modernidad que los ha recluido, los ha ocultado y que los ha vuelto un poco no sé, los niños chiquitos con el sombrero de cono que ya no salen y están castigados. Bueno, en este tiempo digamos que muchos de nuestros conservadores, ultraderechas, están rezagados a este tiempo de soledad. Y yo los invito en este tiempo de soledad mutua, porque ahora es la cuarentena la que nos une como solitarios, a que piensen un poco la idea de que Plinio Correa Oliveira no tenía siempre la razón. Así de sencillo. Que es una persona que defiende un pensamiento que primero no le pertenece. Y segundo, es un pensamiento que ha gestado a favor de intereses ajenos. Primero, la defensa de la tierra es un problema de los propietarios. Y él defiende esto en nombre de la Iglesia Católica, pero no se ha puesto en el nivel de quienes estaba defendiendo. Con el tema de la reforma agraria y atacándola y todo lo que hubo en Brasil, porque estoy hablando de un hombre que ya vivió hace bastante tiempo, en una época en donde Brasil se estaba organizando, tenía muchos desórdenes, tuvo una dictadura también, ¿no? Bueno, etcétera. Con el problema de la tierra, no es solamente la figura de Plinio como inspirado por Dios, no, es la figura de una persona política que también está influenciada por personas que le hicieron mucho daño. En este sentido, no creo que Plinio sepa de la teología de la liberación por la entrevista que acabo de escuchar y también porque se para en una posición extrema. Cuando una posición es extrema es cuando una persona simplemente no ha leído el otro lado de la moneda, no se ha puesto a comprender qué pasa, porque es que el fenómeno de la teología de la liberación, que todavía tiene vigencia incluso, es un fenómeno que se para en la pobreza de América Latina y que hace una comparación y dice, carambas, estamos escuchando un Jesús que le habla también a la pobreza y a la opresión, que tiene mucha validez, del pueblo judío, y podemos aplicar esto también a la opresión ejercida sobre América Latina. Si bien hay que verlos con matices, todos estos rasgos de la teología de la liberación, de Freire, de Boff, de todas las otras personas que le integran, tenemos que tener en cuenta que tiene mucha más vigencia que lo que pueden decir, por ejemplo, la TFP en el 1988. Ellos atacan un problema, digamos que de raíz, y se van a un problema de estructuras. Y entonces no es el culpable solamente este gomelo de clase alta de Buenos Aires, de Brasil o de Bogotá que vive en una vida acomodada y posee mucho. No es solo eso, no es solamente un problema de acumulación, no es solamente un problema de que unos pocos tienen lo que todo mundo debería tener. Lo siento, pero no es solamente hablar de comunismo, es hablar de ponerse en los zapatos del otro. Entonces, quien tiene la mayoría de la tierra, pues
sencillo, fantástico, que él siga viviendo común y corriente y que los demás se mueran a sus costas. Entonces uno deja la pregunta ahí para los heraldos, caballeros y TFPs que tienen unas variantes distintas y sin embargo los une esta misma figura de Plinio Correa Oliveira, bueno, y Monseñor Juan en otro lado, ¿no? Pero para tener en cuenta que no estamos hablando de que se le quite el valor a Jesús como Dios, sí, pero tenemos que pararnos en el hombre y poder entrar en diálogo. El hombre que reacciona ante una situación de opresión, de pobreza, de esclavitud, de dolor y que da su vida y que lo hace con todo amor. Entonces, para poder revisar en la teología de la liberación, un problema de no solamente un mero revolucionario, como dice aquí Plinio Correa, creo que está muy mal, está muy sesgada esa opinión. No es solamente que la teología lo ve como un mero revolucionario, no, al revés. Precisamente lo revolucionario hace a Jesús más importante y relevante aún. Jesús no es un contrarrevolucionario. Jesús no es un contrarrevolucionario. Jesús no está apoyando a Pilato. Jesús no está apoyando a Anás y a Caifás. Por más sacerdotes que sean, hay un problema bastante grande y que él puede denunciar dentro del Evangelio. No tengo las citas, pero tengo muy claro que Jesús no es un contrarrevolucionario. Y partiendo de ahí, ya no se pueden justificar con Jesús para hablar de contrarrevolución. El tema de que la teología de la liberación estuvo influida, está influida del comunismo y del socialismo y de la izquierda, es evidente, pero no necesariamente es eso, es mucho más. Habríamos que pensar un poco en la definición que él hace de la teología de la liberación, que él trata de revolucionarios, de igualitarios, de vanguardia, de que hay unos matices de doctrina que supuestamente es, yo creo que ahí él está teniendo una referencia del prohibido prohibir de mayo del 68, y considero todavía que sigue errado. Errado no tanto por los argumentos, sino errado en la posición donde estos argumentos no tienen fuerza. Considero que es un hombre que es inteligente, pero que no sea, pero con tanta pureza se ha vuelto corrupto a sí mismo. Plinio Correa de Oliveira se vuelve precisamente un personaje tan puro que como no toca el mundo, que está en el mundo y no está en el mundo, pero como está tan puro, tan elevado, precisamente no entra en diálogo con estas estructuras, estas teologías, estos debates, y simplemente se queda encerrado en su gran palacio que lo tuvo en la época la TFP, en una casa, creo que fue en Sao Paulo, está esa casa, y para poder tener en cuenta, digamos que este personaje se tiene que ir desmoronando esta figura. Se le hizo también a muchos grandes personajes. No son tan perfectos como parece. No son tan elegantes y tan únicos como parece. Hay otro caso, desmoronando esta figura, de una madre que va a buscarlo y ella aparece en un video de Venezuela que ella dice que va a visitarlo y él dice que le niega toda la posibilidad de que su hijo vuelva con ella porque los seguidores dañan también a la figura. No es solamente él, no es solamente él como persona que carece de ponerse en los zapatos de otras discusiones y simplemente habla desde su posición y se queda ahí y ya, no se mueve, sino que es los seguidores los que dañan la figura de este hombre, comentador católico, apostólico, romano, y con muchos conocimientos que lo dañan porque lo ponen en una figura altísima y ya nadie lo baja. Es muy problemático. Termino este video rápidamente problematizando la figura de un hombre, del vir totus católicos apostolicus et plenísimamente romanos, que se había ensalzado en él, para decir que puede haber pecado, que pudo haber hecho mal, que pudo haber sido tan terco y tan obsesionado que precisamente eso lo dañó. Y solamente estoy citando la idea de que ya está dañado o ya tiene un problema grande su teología y su pensamiento con los argumentos que él mantiene con la teología de la liberación, que son tan abstractos, tan alejados, tan subjetivos, que en dónde está el diálogo.
Lo mismo el libro con Revolución y Contrarrevolución, que ya después voy a hablar de él. Gracias.